mi sendero, eres agua en el desierto, eres guía al caminar. Un saludo muy afectuoso, amigos y amigas de Radio Colombia, de Radio Fides, de la página liturgo.org y de la página de YouTube que se llama Liturgo. Un saludo muy cordial, mi querido amigo y diácono Mauricio Fernández Rojas. Saludos en Jesucristo, amigo y Señor nuestro. Muy buenos días, mi querido presbítero Álvaro Sáenz Zúñiga también. Volvemos al tiempo, ya pasaste todas Ya las personales. pasamos las personales que estuvieron maravillosas. Y también, bueno, sí, encontré mucha gente que me decía, qué bonito su programa. Y yo decía, ¿cuál? El que hace con el señor ese, con el diácono, ¿cómo es que se llama? Entonces hay que estar repitiendo siempre Mauricio Fernández Rojas. Porque además, como ven a José vestido de diácono, a José Vega, le preguntan a José que si le han dicho. Ah, qué bueno. Qué bonito que le queda el programa. La intención es que el diácono como Cristo servidor siga manifestando. Ah, sí, pues la idea es que se manifieste el diácono como un miembro de la comunidad, como un miembro y dirigente de la comunidad, y que tenga pues un papel. Y hablando de comunidad, viene un Jesús incómodo el día de hoy. Hace semanas está incomodito el Señor, y eso a mí me hace gracia porque lo que está incómodo siempre se acomoda. Pero él lo acomoda muy fácil el día de hoy. Escuchemos lo que dice en Lucas. Son 3 párrafos muy dispares. Ahora hablamos de eso, para que vean cómo se le puede dar una secuencia y un sentido a todo. Dice así: en aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno viene y no pospone a su madre, a su padre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no pueda acabarla, se pongan a burlarse de él los que lo miran, diciendo: este hombre empezó a construir y no pudo acabar. O, ¿qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10,000 hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 20,000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. La frase incómoda que dicen los expertos es esta: quien no carga con su cruz y viene detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Que sí, original de la fuente Q, lo que pasa es que metida ahí, le pierde un poquito la secuencia, porque sería maravilloso, según dicen los expertos, ponerla al final. Se leería algo así: así pues, todo aquel de entre ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene detrás de mí, no puede ser discípulo. Entiendo, el punto es interesante. Bueno, pero no lo van a cambiar nunca. No, ya no, pero el gran asunto es quién o no es discípulo o qué hay que hacer realmente, porque el texto es bastante fuerte según la traducción. Claro, el texto yo lo he entendido de esta manera. Para mí, y se lo digo a la gente, incluso se lo diré incluso en la homilía, porque el gran problema de las personas cuando dan su afecto, es que el afecto se convierte en algo central. Absoluto. Absoluto, claro. Entonces, una persona se consigue una pareja y la ama entrañablemente hasta la muerte. Se absolutiza el amor y bueno, o un hijo, tienen un hijo ya, de hecho algunas parejas han tenido problemas después de casados que tienen hijos porque el hijo se convierte en el centro del mundo. Y el gran problema de la tendencia moderna es que siguen siendo el centro del mundo por los siguientes 25 años. Entonces, se pierden las verdaderas dimensiones. Jesús necesita, yo lo veo así, yo no sé si usted estará de acuerdo, Jesús necesita enseñarme cómo amar. Y la forma como Él quiere enseñarme a amar es amar a Dios con el corazón, el alma, la mente y el espíritu, y lo expresa al prójimo. Entonces, ese amor ya no se relativiza de ninguna manera, porque tiene su arraigo en Dios. Entonces,
Porque ¿qué pasa con una pareja, por ejemplo, un amor de pareja, que es tan hermoso y tan urgente en el mundo? Pero un amor de pareja se puede debilitar cuando hay alguna traición, por ejemplo. Una enfermedad podría debilitar el amor. Y según yo, suena dramático, pero es así, la más grave traición que un cónyuge puede hacer a su cónyuge es morirse. Bueno, depende de las parejas en realidad. Pero, Porque sí, bueno, pero hay un gran asunto acá, tal vez, Álvaro. Como sociedad tenemos un miedo rotundo a morir. y a perder, Y no nos hemos preparado ¿no? a morir porque ni No. siquiera estamos sabiendo vivir. No, claro. Entonces, si tal vez cambiáramos ese posponer por una gradualidad en el amor, sí, o sea, así lo veo. que Jesús nos vaya diciendo los niveles. Y es que el primer etcétera. amor, el amor verdadero es aquel amor que se arraiga en el que es el amor, en Dios. Entonces yo debo aprender a amar a Dios. Eso, el Shema Israel de los hebreos era precisamente eso. Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. De alguna manera, Jesús en ese texto está diciendo, es que yo soy Dios, ámeme con todo el corazón. Y yo le voy a dar a usted las herramientas para que usted ame a su pareja, y ame a sus hijos, y ame a todo el mundo. La gran situación es que nuestra sociedad ha venido absolutizando lo individual. Y lo efímero. La gran situación que aún así se manifiesta todavía en nuestra iglesia es que no hemos enseñado cómo gradualmente ir dialogando con estas situaciones, hasta dialogando conmigo mismo, voy a decirlo así, dialogando conmigo mismo para ir progresivamente viendo que en este camino que tengo yo de conversión, que es mi historia personal, yo tengo que ir progresivamente aliviando ciertas situaciones, Sí. hablándolo con Dios, hablándolo con el director espiritual, sí, también, pero no es una carrera por solucionar todo, no. Es que a Dios le importan a veces mis pecados porque de esos pecados saca grandes cosas. Claro, porque es que el gran problema es que en la vida humana el problema más grave no es el pecado. Digamos, el pecado como metida pata o como error cometido. Bueno, y eso es una realidad. ¿Qué sustenta el pecado? O más bien, ¿qué desestabiliza el pecado? El pecado desestabiliza el amor. Ahí tenemos un problema más grave. Ya no es solamente un pecado. Estamos debilitando al ser humano porque le estamos sacando el sustento. Estamos eliminando esa fraterna relación que Dios siempre ha querido establecer con cada uno de nosotros por un pleno deseo mío. Sí, o pretendiendo que mi deseo se haga pleno. Cuando el deseo, pues, es tan efímero como, no sé, bueno, lo que sea. Pero en ese sentido de deseo, de búsqueda, en la carta del día de hoy de Pablo a Filemón, nos puede llevar hacia ese sentido, que Pablo pone una carta que conversábamos al inicio, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado con Filemón después de haber leído esta carta? Porque es fuerte lo que se le mucho pide. un monje en un monasterio de clausura. Porque, ¿qué pasa con esta carta? Pablo le escribe a ese señor que se llama Filemón, que hay dudas acerca de dónde vivía y quién era, porque no se sabe. Pablo le escribe a ese señor y le escribe en un lenguaje completamente sugestivo, hablando de cosas muy sencillas, y yo tan humilde y usted tan bueno, y qué sé yo, porque le hablo porque es el problema de Onésimo. Onésimo era un esclavo, y ese esclavo, consciente de su fe cristiana, se salió de la casa del amo, huyó de la casa del amo, se liberó solo, y huyó a la casa de Pablo, donde Pablo estuviera. Y entonces pasa un tiempo ahí con Pablo y llega el momento en que hay que devolvérselo al amo, al dueño, pues para que haga algo, pero que no siga igual. Porque por lo visto Filemón martirizaba a Onésimo. Lo golpeaba, Y le obligaba. ridiculizaba. Sí, claro. Lo que un esclavista podía hacer con su esclavo, aprovecharse de él. Acuérdense que el precio del algodón en Estados Unidos era muy barato porque había esclavos que recogían el algodón. Bueno, el tema aquí es entonces que San Pablo lo que está haciendo es obligando a Filemón a darse cuenta de su horror, de lo que está haciendo, que le borra, le suprime toda la calidad cristiana que puede tener en su vida. Entonces San Pablo va a lograrlo, y lo va a lograr con una carta muy breve,
es una página nada más. Y en esa carta le va a decir, mira, si te debe algo, Onésimo, es posible que te deba algo, porque a lo mejor te defraudó. Cóbramelo a mí. Cóbramelo a mí. Pero acordate que me debes la vida. Eso que era regañada de Pablo, debe ser una cosa muy fea. No, y esa carta es tremenda, pero cierra bastante bien el sentido de lo que espera Jesús de cualquiera de los discípulos, de cualquiera de nosotros. Es no crear distinciones, es que cualquiera puede ser discípulo. Algo que creo que también nos ha costado mucho, las semillas del Espíritu, ¿verdad? O sea, ¿por qué tenemos que decir que solamente dentro de la iglesia? No, es que el Espíritu brota en cualquier Qué lugar. agotador, ¿verdad? Y el discípulo puede estar en la calle en cualquier expresión. Mientras tome esa capacidad de sentirse amado por Dios y ser correspondido y corresponder en ese amor al prójimo, o sea, entra en la dinámica de Jesús de cargar el madero, que es algo de lo que este día también nos pide Jesús. O sea, cargar el madero es en lo cotidiano de nuestro día, en lo que es nuestra vida. Hagamos lo que hagamos, tenemos que ser expresión de amor. Sí, y no importa si son cosas grandes o cosas pequeñas, ¿verdad? Bueno, el domingo pasado, precisamente, cuando hablaba Cristo de ocupar el último lugar, pues precisamente para eso, para que florezca la posibilidad de que yo sea llevado a una situación más importante. La primera lectura es hermosa, ¿verdad? Porque yo a veces pienso que Dios tuvo dificultades a la hora de comunicarse con el ser humano porque el ser humano era muy burro. Era. Claro, el ser humano es un hombre, es un ser humano, es un hombre, claro, o pues una mujer. Un ser difuso, ¿verdad? Y además el pecado nos metió en unos círculos muy complicados donde por el pecado nos perdemos y nos extraviamos y comenzamos a pensar si lo que estamos haciendo está bien o mal. Entonces, y siempre sabemos que está mal y lo seguimos haciendo. Entonces, la frase primera de la carta del libro de la sabiduría: ¿qué hombre puede conocer los designios de Dios o hacerse una idea de lo que quiere el Señor? Y bueno, es un poco esa es la gran tarea de nuestra vida. Creo que Jesús nos arregló mucho el pastel cuando dijo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, porque eso es en el fondo lo que nosotros tenemos que buscar, que Dios realice su voluntad en nosotros y la haga a través de nosotros. Pero, ¿estoy dispuesto? ¿Estoy dispuesto a conocer el designio de Dios y hacerme una idea de lo que Dios quiere, a darme cuenta de que los pensamientos de los mortales son indecisos y las reflexiones precarias, porque el cuerpo corruptible pesa sobre el alma y esta morada de arcilla oprime a la mente con muchas preocupaciones? Qué texto más bonito. Estar detrás de, como decía el Evangelio, nos lleva a poder estar en esta capacidad de, como dice el libro de sabiduría, de realmente conocer cuál es la voluntad de Dios, porque estar detrás de es tener la capacidad de ver hacia adelante quién es realmente el que va a marcar el camino, que es Jesucristo. ¿Quién es realmente el sentido de toda la vida? Que sigue siendo Jesucristo. Y nuevamente, ¿cuál es el sentido que le da? Que es la verdad. Nuevamente, Jesucristo. A veces nos perdemos tanto, conversábamos también en la mesa el día de hoy sobre la doctrina, nos encanta meternos en cosas que no le dan valor a nada cuando lo ordinario que es Dios y lo absoluto y lo y presente lo absoluto y lo iluminador. lo dejamos de lado. Sí, sí, claro. A veces hay personas que le preguntan a uno si qué haría Jesús en esta o aquella situación y uno se queda pensando, no estaría de acuerdo con nosotros en muchas circunstancias, porque las cosas, los designios de Dios son designios de amor, de construcción, de sanación, de mejoría, de cambio, de plenitud, de todos los seres humanos, sin distinciones. Pero como eso no se hereda, hoy estamos logrando la salvación de una persona y esa persona ya llegó a su madurez y se murió. El que viene detrás de él, aunque sea hijo o nieto, no va a heredar nada de eso, porque eso solo se adquiere en la práctica personal. Esta traducción dice algo para iluminar esto que estás diciendo. Si apenas vislumbramos lo que hay sobre la tierra, si apenas vislumbramos lo que hay sobre la tierra,
y con fatiga, o sea, con esfuerzo, con dedicación, descubrimos lo que está a nuestro alcance. O Sí, sea, qué cortos somos, pero qué tan grandes somos para Dios. Es que ese es la controversia acá. O sea, somos infinitos por dentro. sí, sí, claro. Y somos capaces de cualquier cosa. Yo creo que Jesús nos dejó claro eso, ¿verdad? O sea, Jesús, ese ser que nosotros ahora sabemos que es Dios, pero en aquel momento, pues la gente solo lo veía y lo oía yo, no sé, son cosas que uno piensa sobre Jesús y uno se sorprende, ¿verdad? Pero nosotros, saturados, con nuestros sentidos saturados por los problemas del pecado, no vamos a entender muchas veces qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, aquí lo dice menos bonito, nos cuesta conjeturar lo que hay sobre la tierra. Y lo que está a nuestro alcance lo descubrimos con esfuerzo. Hay cosas que son tan evidentes y la gente no las ve, porque estamos viendo otras cosas. Ponemos la atención en otro punto, entonces ya no vemos el resto. Por eso la gente que se concentra en las cosas que están mal, se extravía mucho porque entonces se dedica a ver solo lo que está mal. El punto negro sobre el plano Claro, blanco, sí, o dicen algunos. el medio vaso lleno o el medio vaso vacío. Eh, ¿Quién ha conocido la voluntad de Dios si Dios mismo no hubiera entregado la sabiduría y enviado desde lo alto su Santo Espíritu? Pero bueno, sabiduría no sabía No. lo que iba a pasar después. Quien sí lo sabe es Jesús, que se da cuenta de una realidad muy humana, Álvaro. Claro, pero digo yo, sabiduría no tiene una idea, pero no sabe que Dios se va a encarnar, que va a entrar en la historia, que va a vestir nuestra carne y a sufrir nuestros sufrimientos y a llorar nuestros dolores y a frustrarse con nuestras frustraciones. Perdonen las repeticiones de palabras, pero es que es así. La sabiduría no sabe eso. Lo intuye y lo desea, pero no lo sabe. Y Jesús es Dios hecho carne. Entonces, eh, al punto de que llega a ayudarle a Pablo en este texto, Filemón, a dilucidar ante Filemón qué hacer con un esclavo. A un esclavo ya no se le puede tratar como un esclavo, aunque sea esclavo. Aunque la ley diga que ese es un esclavo, le pertenece a usted, usted no puede ser un esclavista. Y lo nefasto que fue eso para nuestra sociedad, porque cuántos siglos Todavía estamos sometidos a esa todavía situación, estamos y todavía sometidos. estamos sometidos a eso. La esclavitud que hay hoy con los hombres y mujeres dedicados al tráfico de seres humanos hace de la humanidad una vergüenza universal. Y bueno, por eso hay que asomarse a lo que Jesús propone, porque en lo que Jesús propone es donde está la respuesta. Y lo que Jesús propone es en 3 párrafos, ¿verdad? En 3 párrafos. Hay que ir, hay que amar, hay que asumir, hay que cargar con la cruz. A mí me encanta este texto porque los verbos que pone Lucas son significativos siempre. Y Jesús coloca un verbo en una parte central que es importante y que a todos y a cada uno de nosotros es un escarnio, es un dolor cuando nos pasa, cuando se burlan de nosotros. Es lo peor que cualquier ser humano, sin importar su nacionalidad, no puede sobrellevar. Uh-huh. Y acá lo coloca especialmente cuando dice, ¿quién de ustedes construye sin hacer cálculos? Porque lo peor que le puede pasar a esa persona es que se burle. O sea, Jesús nuevamente nos pone el dedo en la llaga a algo que es tan, tan, tan profundamente humano, que es reconocimiento. Y si yo no tengo mi propio reconocimiento, yo le transfiero al otro, reconózcame, y alguien se burla, ¿cuánto cuesta sanar esa herida? Claro, porque es cierto que la gente hace las cosas sin ningún interés, pero eso no significa que yo no se lo pueda reconocer. No Si sé, hasta dónde. no, digo yo estoy obligado a ver, a notar ese esfuerzo de esas personas y entonces reconocerlo y agradecerlo. Ese es el sentido cristiano de lo que está diciendo Jesús. Empieza, por eso el otro día que estaba el texto aquel del inicio de Lucas, precisamente, de proclamar el año de gracia del Señor, ¿verdad? ¿Cuál es la buena noticia a los pobres? Una vez dije yo, ¿cuál será la buena noticia a los pobres? Alguien me dijo, ay, que Dios nos ama. Sí, bueno, está bien, pero ¿de qué le sirve a un pobre hoy
un pobre que tiene hambre, que no tiene techo, que no tiene consuelo, que está enfermo, oír que Dios lo ama. Si él necesita ver que Dios lo ama, necesita experimentar el amor de Dios. Y como Dios no va a venir a mostrarle su amor, pues estamos nosotros. Para devolverle esa dignidad que he perdido. Claro, y para que esa persona entienda que Dios lo ama a través de personas a las que no conocía. ¿Sí? Yo iba a decir algo sobre, me gustó más la traducción mía que la suya, porque el texto empieza diciendo, junto con Jesús iba un gran gentío. Jay, perdón, es que esto es lo que hay. Sí. Eso es lo que tenemos, pero no que te lo diga así. Pero qué interesante es, junto con Jesús iba un gran gentío. Y la siguiente frase me sorprende, porque él, dándose vuelta, acuérdense del principio aquel de que el maestro siempre va adelante, y va predicando. Pero esto que va a decir es tan importante que no solo lo pueden oír los que están cerca, sino todos. Se da vuelta y les dice, ¿ustedes vienen conmigo? Ese es el requisito. Si vienen conmigo, está perfecto, yo los recibo, pero tienen que amarme más que a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos, hermanos y hermanas y hasta su propia vida. Y entonces uno se da cuenta de cuán poco enseñamos estas cosas. Porque también en la relación con Cristo, la que se nos pone cuesta arriba muchas veces. La gente cree que seguir a Cristo es rezar todo el día en la capilla. Que seguir a Cristo es hacer devociones y novenas y rezos y rosarios y coronillas. Eso es amar a Cristo. Pues sí, claro, a la gente que reza, pues se supone que ama a Cristo, pero amar a Cristo es una cosa un poco más. Bueno, hay muchos de mis dirigidos que yo les digo, ¿a qué Cristo le estás rezando? ¿Con qué Cristo te estás relacionando? Porque a veces creemos que somos del riñón de Cristo, ¿verdad? Y corremos el riesgo de que Jesús nos diga al final, yo ni siquiera los conozco, no sé quiénes son, váyanse. Te cerraron la puerta. Claro, en la nariz. Pero no, el gran sentido del día de hoy es básicamente, por eso es que cobra fuerza esto de cargar el madero. Es seguir a Jesús. O sea, en el momento en que yo me pongo por delante, hasta si me pongo por delante de mi hermano, ya estoy mal. Ya estoy mal. Quiero destacar un dato que usted da siempre y que no lo ha dado hoy, y lo voy a dar yo para que no digan que no lo di. No se trata de subir a la cruz a morir. No, es que para mí ya es obvio que no somos nosotros los que tenemos que estar en la cruz. Es llevar la cruz de cada día, la mía, no la del otro. No. Es la mía. Jesús nunca dice crucifíquese conmigo. Nunca. No. Y eso, bueno, lo que pasa es que somos tan egoístas y tan egolátricos que a veces querríamos sustituir al maestro en algunas cosas. Nos fascina en muchos momentos ser el centro de atención. Y hoy nos están diciendo, no, usted no le toca. No le toca, no es lo suyo. Lo mío es cargar la cruz todos los días, eso sí es evidente. Y es muy claro que el Señor quiere eso, ¿verdad? Y bueno, medir. ¿Usted quiere ser cristiano? Bueno, sea cristiano, pero no sea un cristiano mediocre, porque uno de los que hoy sí, mañana, no sé, es que tal vez estaba pensando que quién sabe. Y, no. Oye, y también recordar, la cruz no es el otro. No es que si yo soy casado, mi esposa es la cruz. No. Y un problema de definición terrible, ¿verdad? Me hace recordar a una mujer extraordinaria que ya murió, que se llamó Esperanza Castellán. Decía, ¿verdad?, que hay esposas a los que los curas les dijeron que esa era su cruz. Su marido es su cruz, tiene que aguantarlo. Y entonces las mujeres le aguantaban al marido golpes, insultos, humillaciones, hay que pedir perdón violaciones. Hay que pedir perdón por eso. Hay que pedir perdón. Violaciones. Y al final, ¿qué estaba buscando la señora? Morirse ella, ir al cielo y que su marido fuera al infierno. O sea, la redención del marido, que era hacerle ver lo injusto que estaba haciendo con ella y con todos los de la casa, eso no lo hicimos porque como es mi cruz y yo quiero quitármelo de encima sería que se muera. Y va al infierno. Es de los muchos perdones que vamos a tener aquí pidiendo de camino. Sí, sobre todo que, ánimo. Pensando en que Dios nos ama, pero quiere que nos pongamos al servicio de los demás. Feliz domingo, feliz día del Señor. Ánimo pues.
en mi sendero, eres agua en el desierto, eres guía al caminar.